Bienvenida, Karin. Muchas gracias, David. Un saludo a todos, bienvenidos también a este panel, Ciberseguridad y su importancia en la prevención y gestión de ataques. Yo soy Karin Quiroga, directora del área de tecnologías de información y ciberseguridad de INACAP. INACAP en Chile es una de las instituciones de educación superior más grande, con más de 100.000 alumnos y 27 campus a nivel nacional. Representa la formación técnica profesional en Chile con diversas áreas, en áreas de mecánica, electricidad electrónica, ciberseguridad, tecnologías de información, gastronomía, hotelería. Así que tenemos una presencia bastante amplia a nivel nacional. Y para dar contexto al panel, fundamentalmente mencionar que la incorporación de las tecnologías producto de esta transformación digital que veníamos viendo hace un tiempo, y la disponibilidad de servicios en distintas áreas como salud, educación, comercio, gobierno digital, entre otros, sufrieron una importante aceleración producto del aumento de la conectividad generados por restricciones sanitarias que todos conocemos a nivel global por COVID, y a través de esta globalización y esta hiperconectividad, ¿cierto? Se genera un aumento en el comercio online, en el teletrabajo, en trámites de distintas índoles y en distintas áreas también. Por lo tanto, ante este escenario se hace relevante conversar acerca del estado de la ciberseguridad en este nuevo contexto. Y para ello nos acompañan tres destacados panelistas que nos darán su visión de la ciberseguridad desde sus respectivos países e industrias. Damos la más cordial bienvenida a Julio Ernesto Lizárraga, CISO de la Red de Energía del Perú, que nos dará el contexto desde efectivamente su área. Mauro Trocay, CISO del Banco Itaú en Argentina, y Salvador Danel, VP of Cybersecurity del Banco de Chile. Así que bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar este panel, dar el contexto fundamental de que ante este escenario actual que yo les comentaba y durante el último periodo, donde también se ha aumentado, además se ha visto un aumento de la conectividad, también hemos visto un aumento significativo de lo que tiene que ver con los ataques de diversa índole, producto de esta necesidad de generar muchos mayores servicios y que además la población también tiene una mayor conectividad. Por lo tanto, ante ese escenario, yo les hago la consulta para abrir el panel. ¿Cuál es la situación actual y los avances a destacar que ustedes observan en materia de ciberseguridad mirado desde sus industrias, en el contexto de sus industrias y de sus organizaciones? Dejo la palabra para comentar respecto a este interesante tema. Gracias, Karin. Bueno, gracias, Mauro, Salvador. Gracias por compartir esta mesa virtual. Bueno, en el caso de la industria energética, no es secreto de que está en una permanente y constante transformación, así como otras industrias, principalmente orientado en tres ejes, ¿no? Un eje es la descarbonización mediante el uso de las energías renovables y la eficiencia energética. La descentralización con el uso de las smart grids, almacenamiento y esa búsqueda constante de diversificar la matriz energética. Y yo diría el tercer eje, que es el que justo mencionó Karin, que tiene que ver con la digitalización. Y es justamente la incorporación de estas tecnologías emergentes, que en el sector energético pues está la analítica, el blockchain, el big data, el uso de drones, el IoT, la nube, y que bueno, se están aplicando, digamos, para darle eficiencia al monitoreo avanzado de la red eléctrica y por otro lado la eficiencia en la gestión de los activos, ¿no? Digamos, dos aspectos vitales en la sostenibilidad de esta industria. Sin embargo, este avance de digitalización en el sector pues nos ha venido de alguna manera exponiendo justamente a estos riesgos de ciberataques, ¿no? Dado que esta tecnología pues va incorporando o se van descubriendo o evidenciando, digamos, nuevas vulnerabilidades. Estudios como Kaspersky, por ejemplo, nos dan datos en el sector energético de que en el primer semestre pues tuvimos un aumento del 41% de ciberataques solamente en el sector energético.
El 2017 fue uno de los, digamos, no sé si llamarlo así, uno de los años más duros en el sector energético. Durante los primeros meses fuimos la industria más atacada, o sea, por encima del sector financiero, o sea, para que tengan ustedes una idea. Ahora, hay que tener en cuenta que la industria energética es considerada una infraestructura crítica para todo país. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa muchísimo es de que muchos de estos ciberataques pues, son patrocinados por estados. Hola, se cayó Julio, ¿verdad? Cayó Julio, Sí, sí. sí, Se parece cayó que Julio. Sí, al parecer. Continuemos mientras se conecta Julio, Claro. ¿sí? Bueno, Y retomamos para posteriormente con Julio. con él. Salvador, Seguro. adelante. Gracias, Karin, Mauro, y a toda la audiencia. Bueno, complementando un poquito lo que estaba comentando Julio, bajo el contexto actual, ¿qué se ha venido forzando? A final de cuentas, y tú lo comentaste muy bien, Karim, fue todo el tema de transformación digital. Yo creo que hoy en día todas las organizaciones a nivel mundial se han visto en la necesidad de acelerar muchas cosas y tener esta transformación digital. Pero ¿qué es lo que nos conlleva en estas situaciones? Obviamente hay una aceleración por todos estos temas, pero también el tema de la ciberseguridad es sumamente fundamental. Y nosotros lo hemos vivido como industria y al final vemos otras industrias porque las amenazas son las mismas, el foco en cómo atacan son diferentes, pero eso lo podemos ver a partir de febrero, marzo, cuando empezó realmente el tema de la pandemia allá en Asia. Y hoy prácticamente hemos visto un aumento de las amenazas sumamente considerable. Y de las amenazas me refiero a las comunes que todos sabemos que es el phishing. A nosotros como institución financiera no nada más es el phishing, nos atacan también con el tema de smishing, que también aumentó muchísimo. Y el tema del phishing va un poco más lento, pero también la tendencia es muy arriba. Sin embargo, de todas estas amenazas, la más fuerte hoy latente es el ransomware. El ransomware ha tenido un incremento a partir de marzo de un 137%. Y esto es, al final, lo que vemos. ¿Y qué es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta? Precisamente con todo este tema de la transformación digital, tenemos que asegurar la cadena de suministro. Y la cadena de suministro es, obviamente, para lograr esta transformación hay que ser desarrollos ágiles. Pero dentro de esos desarrollos ágiles, al final tenemos que asegurar que todo cumpla y esté seguro. ¿Por qué? Porque al final nosotros damos un servicio al cliente. Entonces, también dentro de esto es sumamente importante cómo estamos nosotros atacando la conciencia tanto de nuestros usuarios internos para prevenir, pero también hacia nuestros clientes. Entonces, hoy en día, si bien las amenazas están, también es cómo aseguramos esa cadena de suministro, pero otro punto importante es cómo hoy estamos nosotros como organizaciones concientizando a nuestros clientes o usuarios finales, porque a partir de ahí es precisamente como ellos van a venir atacando y van a estar afectando a dos entes, que son nuestros clientes y también a nuestras organizaciones dentro de la infraestructura. Como comentaba Julio, al final, tanto la energética como la financiera son infraestructuras críticas. Hoy en día debe de existir muchísima colaboración entre muchas entidades, precisamente para estar enfrente de esas tendencias y esas amenazas que más nos están golpeando a todos. Y con ello poder ser un poco más proactivos, utilizando inteligencia artificial, sí, como comentaba Julio, pero también tenemos que ser capaces de cómo poder implementar Machine Learning a través de de todas nuestras herramientas que hoy en día tenemos, precisamente para poder ser un poquito más proactivos en la atención de esas amenazas. No sé, Mauro, si quieres comentar algo. Sí, no sé, ahí Julio creo que volvió. Sí. Julio, estás. Pero no lo escucho. Gracias Salvador. ¿Me escuchan? Sí, ahí Sí, te sí. escucho. No, tuve ahí un pequeño percance, pero bueno,
Sí, lo que menciona Salvador, solo para cerrar la idea, es muy cierto, ¿no? Creo que el ransomware de todas las ciberamenazas, digamos, más letales, pues el ransomware, por lo menos en estos últimos años, por lo menos en el sector energético, pues hemos sido, digamos, víctimas, y ahí están, pues, Energías de Portugal, el más importante grupo energético, uno de los más importantes grupos energéticos en, en Europa, ¿no? En Argentina, pues, Enel Argentina fue atacada por el ransomware Snake, ¿no? Y Energisa en Brasil también sufrió hace algunos meses atrás un ataque importante de ransomware. Entonces, y es muy cierto lo que menciona Salvador, de que hay, digamos, para enfrentar la ciberseguridad, hay como que toda una serie de dimensiones en que debemos de trabajar, no solamente desde el aspecto de fortalecimiento de la infraestructura, de la incorporación de la tecnología, sino, digamos, trabajar desde la parte cultural, trabajar mucho con las personas, trabajar a nivel del proceso de fortalecimiento y incorporación de controles en los distintos procesos. Y yo creo sobre todo el hecho de partir de una estrategia clara, ¿no? Una estrategia de ciberseguridad que esté totalmente conectada a las necesidades del negocio es fundamental, ¿no? Bueno, básicamente quería cerrar ese punto que me falta un poco comentar, pero no sé, Mauro, ahí quizás quieras mencionar algo. No, sí, más para complementar que para otra cosa, o sea, obviamente en este contexto, los servicios financieros, digo, a consecuencia de muchas medidas de gobierno, han incrementado los clientes. En Argentina, digo, a través de experiencias que el gobierno intenta realizar sobre tanto empresas, digo, algún nuevo préstamo o algún incentivo a la población, pulsa a la población a bancarizarse en forma masiva. Eso ha pasado acá. Y eso requiere de muchas medidas de seguridad porque se ve un aluvión de clientes nuevos que no están acostumbrados a operar con un banco. Ellos traen nuevos riesgos asociados, ¿no? Pero, por otro lado, estas medidas, o sea, van en contraposición a lo que es el negocio bancario, que es afectado claramente por el tema de la crisis en general. Los bancos se ven afectados como casi todas las industrias, pero bueno, más allá del contexto general, el aumento de clientes hace como un poco más amplio el vector de ataque ante un eventual incidente de seguridad. Perfecto. Y quizás para profundizar también este tema del aumento de los ataques, ¿cómo ustedes específicamente desde sus organizaciones han abordado no solamente el aumento de la conectividad y de los servicios, sino que también internamente? En los distintos países todavía se da el tema del teletrabajo. Entonces, ¿cómo ustedes han protegido internamente también a sus organizaciones de esta posibilidad de quedar expuestos ante todos los trabajadores y colaboradores que hoy día están trabajando y desarrollando sus actividades, por ejemplo, desde sus casas? ¿Cómo han ido abordando el tema del home office ante este contexto también actual? Gracias, Karin. Ahí, bueno, comentarles un poco, compartir en la mesa que nosotros partimos mucho. Bueno, si bien es cierto, este tema del home office ha sido, digamos, brusco, o sea, ha sido un cambio abrupto, o sea, en el sentido de que, digamos, muchas organizaciones, no todas han estado preparadas, obviamente, para esta situación. Nosotros tuvimos, digamos, que hacer varios ajustes ahí, ¿no? Tuvimos que reevaluar el plan estratégico de ciberseguridad que teníamos y un poco orientarlo y colocar al centro a la persona, ¿no? Tuvimos un poco que mirar, digamos, cómo, o sea, digamos, entendiendo o partiendo desde que la persona a través del home office
pues está ya más expuesta, no solamente la persona, sino las organizaciones, más expuestos digamos, a las amenazas cibernéticas. Tuvimos que poner en el centro a la persona y empezar un poco a promover y a fortalecer en la persona esos hábitos, esas prácticas que no son, digamos, habituales en la persona, y tratar un poco digamos, de tocar fibras sensibles en la persona para lograr un cambio y hacerle entender de que digamos, ya no es el eslabón más débil, o sea, sabemos que es el eslabón más débil, digamos, pero más que eso es nuestra primera línea de defensa, o sea, ya no desde, digamos, un cambio de mentalidad, como justamente mencionaba Salvador, de ser más proactivo, ¿no? De tener un rol protagónico en la ciberseguridad. Entonces quisimos un poco reenfocar eso y prevenirlo justamente de toda esta serie de ataques que justamente mencionaron en la mesa, porque nosotros tuvimos en estas épocas un aumento seguramente ya lo vamos a conversar más adelante, un aumento muy considerable, sobre todo el spear phishing, ¿no? Muy, digamos, selectivo, e incluso con técnicas de fraude del SEO dirigidas a gente, puntualmente a personas de finanzas, digamos, de las gerencias que manejan y hacen los movimientos o transacciones bancarias, o sea, de las cuentas de la empresa. Tuvimos digamos, digamos, que prestarle mucha atención a eso, pero yo creo que un eje importante en la gestión de la ciberseguridad, yo creo que tiene que partir de una transparencia y una visibilidad y una gestión clara de los riesgos de ciberseguridad. O sea, yo creo que ese es el punto medular o el corazón, porque después la implantación de controles, iniciativas, esfuerzos y todo lo que viene después tiene que partir de una esencia, ¿no? Entonces, esa gestión de riesgos tuvimos que, digamos, orientarla y ponerle mucho foco, pero ya en este nuevo contexto, ¿no? Y a través de esta gestión de riesgos, pues, construimos un plan de mitigación muy enfocado a ciberproteger a las personas que tenían acceso crítico a los sistemas, obviamente, de control industrial críticos de la organización, pero también a personas que tenían accesos a información muy, muy sensible. Entonces hicimos una labor especial selectivos con este tipo de perfiles, ¿no? Pero bueno, eso es por compartirles un poco, ¿no? Digo, acá, para complementar lo de Julio, Karine, desde el ámbito de la industria financiera, realmente fue un reto sumamente fuertísimo, porque lo sabemos que normalmente las instituciones financieras, el teletrabajo no estaba ni en la mira, ¿no? Entonces, muchos de los challenges, cómo realmente poder habilitar en un tiempo récord a las instituciones para que trabajen de forma segura desde su casa. Y eso partiendo desde que tengan o no tengan computadora o tengan que utilizar su computadora personal, sí, pero con toda una estrategia que tuvo que cambiar, como bien decía Julio, tuvo que cambiar, porque el contexto nos cambió a todos, pero lo importante es saber qué es lo que está pasando, cómo es que se están conectando, porque si bien las personas es nuestro foco principal, es también tenemos que ver cuáles son las amenazas a las cuales ellos pueden estar expuestos también. Entonces, es bien importante conocer si realmente tienes todos esos controles de ciberseguridad implementados. Yo te puedo apostar que hay muchas otras industrias que a lo mejor no tienen toda esa infraestructura y tienen challenges mucho más fuertes hoy en día viviendo. Y el otro tema es, también con este nuevo contexto del teletrabajo, es la campaña de concientización, lo tienes que hacer todavía mucho más robusto. Si ya tenías un plan, con este nuevo escenario cambió absolutamente todo. Cambió todo porque al final nosotros proveemos un servicio, pero este servicio también le afecta a nuestros clientes. Entonces, los cibercriminales van a pensar absolutamente en todo. Entonces, hay que ser muy proactivos para poder realmente dirigir bien los mensajes a los cuales pueden estar todos expuestos. Entonces, con esa nueva situación es algo que vino para quedarse, sí, pero también es algo que nos ha dado una lección en donde hoy en día
¿Sabemos que se puede hacer teletrabajo de manera segura? Sí, pero también hay que monitorear ese trabajo seguro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, uno no sabe si nuestros colaboradores puedan estar expuestos en sus propias casas, porque eso es lo que van a hacer los atacantes. Entonces, hay que brindar todo un contexto para que ellos también se sientan seguros de trabajar desde su casa. Bien, con respecto a lo que comenta Salvador, en Argentina en particular, en la institución a la que pertenezco, teníamos ya, por suerte, en 2019, a principios de 2019, habíamos iniciado un proyecto de remotización para trabajo remoto de colaboradores en una forma mucho más acotada, obviamente. Pero bueno, eso no fue posible implementarlo con mucho tiempo, con 6 meses. Pudimos hacer un recambio total de la tecnología de VPNs, así que cuando llegó la pandemia, la verdad que fue una gran suerte tenerlo ya listo. Y tuvimos que, si bien tuvimos que hacer upgrades, ¿no? para mantener la cantidad para aumentar toda la cantidad de usuarios del banco, pudimos salir sin ninguna interrupción. Hoy en día está casi el 95% del banco operando en forma remota con la misma plataforma que pudimos levantar en 2019. Digo, ese tiempo ganado, la verdad que fue esencial para darnos tranquilidad a nosotros y a todo el negocio de operar en esta forma que, bien como decía Salvador, es algo que va a continuar. Nadie va a volver 100% presencial a sus empresas de 9 a 18 como se solía hacer antes. Así que pienso que la verdad que fue un challenge, claramente, pero si no estabas preparado para tener algo remoto, digo, a tus empleados trabajando de forma remota, tuviste un problema bastante grande, ¿no? Por suerte no lo pudimos solucionar de esta manera. Pensando en lo mismo, en la situación actual que tuvieron que enfrentar muchas de las organizaciones, y que ustedes muy bien lo comentan, y que tiene que ver con el tener que habilitar rápidamente ambientes de teletrabajo y servicios también para que obviamente sus clientes pudieran tener una mayor disponibilidad de servicio. En ese mismo contexto y llevándolos ahora a lo que se viene, o a prepararnos a este último trimestre del año y de cara, de cierta manera, al 2021, ¿cómo podemos prepararnos también para ser más proactivos y para tener una mejor gestión del riesgo, de manera de poder también anticiparnos a lo que se podría venir en temas de ciberdelincuencia? La pregunta tiene que ver con qué obstáculos ustedes observan y que han enfrentado en este periodo y que sienten que también tienen que adelantarse de cierta manera a lo que se pueda venir. Obstáculos que tengan que ver, por ejemplo, con identificar cuáles son los ataques que ustedes mayormente han recibido. Como recién comentaban, está el phishing, tiene que ver todo el tema con la ingeniería social, el ransomware. Entonces, tenemos una serie de un contexto complejo de distintos tipos también de ataques que se pueden recibir y de distintos frentes. Por lo tanto, ¿qué obstáculos desde el punto de vista también del aumento de los ataques, como por ejemplo de la necesidad de tener una industria mejor preparada en cuanto a lo que tenga que ver con formación de capital humano, la fuerza laboral que se necesita para poder enfrentar estos nuevos escenarios, o también quizás desde otro panorama, desde el ámbito más regulatorio y de las normativas, que es lo que ustedes también sienten que necesitan, o hacia dónde debería ir también la parte legal, de manera de poder, de cierta manera, como les digo, anticiparse y poder hacer una mejor gestión del riesgo. Ahí como para que ustedes me comenten también desde su experiencia, desde lo que ustedes han avanzado en sus industrias, cuáles son los obstáculos y cómo ustedes sienten que estamos preparados ante la fuerza laboral que necesitan, el marco regulatorio y el aumento de los ataques. Mira, Karin, yo creo que el tema que acabas de poner es algo complejo, porque con el contexto actual, las estadísticas en temas de profesionales en ciberseguridad aumentó. Se espera que para este año
las organizaciones se necesiten más de 300,000 profesionales en ciberseguridad a nivel América. Entonces, eso es algo sumamente complejo porque dentro de todo este talento también es cómo lo voy a retener. ¿Cómo retengo ese talento? ¿Cómo yo incentivo que este talento se pueda quedar conmigo? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el mercado es sumamente competitivo. Hoy la industria de ciberseguridad va a incrementar muchísimo con todo este tema de la transformación digital. Entonces va a haber mucho tema de robo de talento. Entonces imagínate todas las inversiones que tú haces precisamente para capacitar a tu profesional, para que él se quede, los retos que tú les pongas de acuerdo a tus objetivos estratégicos de ciberseguridad, cómo realmente tú empiezas a permear un clima laboral dentro de la organización también para que ellos se sientan contentos, porque este tema es sumamente complejo. O sea, tenemos perfiles de toda índole. Y también tenemos que pensar precisamente en los mercados, es decir, ya sea en México, en Argentina, Brasil, Chile, sabemos que en ciertos mercados también hay mucha escasez de talento en términos de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo realmente tú tienes esa percepción de tu plan de capacitación, de entrenamiento de esos especialistas? O sea, es algo que al final se ha visto complejo, por ejemplo, en términos de nosotros, porque cuando tienes talentos sumamente específicos, si no les pones el dulce, ellos no se lo van a comer. Entonces, el problema es que los desmotivas. Y si los desmotivas, se van a ir a otro lugar para trabajar. Pero tú ya invertiste en ese recurso. Tú ya invertiste en un curso, en una capacitación, o, bueno, le incrementaste la renta, no sé, hay diferentes aspectos. Pero el punto principal es que si no tienes bien definido cómo lo vas a retener de acuerdo a ese reto que le vas a poner en la mesa para que lo persiga, es algo sumamente complejo. Todos vamos a percibir un tema seguramente de robo de talento, pero ahí está también mucho la comunicación con recursos humanos en cuáles son aquellos incentivos para que realmente los puedas retener. Hay organizaciones que tienen planes de retención de talento. Hay talento que tú estás dispuesto a perder, pero hay talento que no estás dispuesto a perder. Entonces, dentro de eso, tú tienes que crear precisamente un plan de retención. Y eso va también muy sumado a las exigencias que te pide el regulador también, porque va de la mano. Muchas veces el regulador te exige muchas cosas y a veces tú tienes falta de talento, pero vas y subcontratas servicios. Pero para que también subcontrates los servicios necesitas que la empresa que te va a proveer el servicio también su personal sea capacitado y esté entrenado y entienda tu industria. Que yo creo que ese es el pilar fundamental muchas veces de los que vivimos. Sí, tenemos empresas que nos ofrecen servicios, sí, pero el personal no está especializado para tu industria, sino es un fin común. Entonces, como es fin común, ¿cómo realmente le puedes decir a qué te pueda proteger? Si bien conocemos las amenazas, sí, pero el medio es totalmente diferente. Es diferente el cómo van a atacar a una industria de energía que a una financiera. ¿Por qué? Porque a mí me hacen ciberfraude. Entonces, ahí es en donde hoy el regulador también está sumamente fuerte. El regulador, por lo menos aquí en Chile, te exige proteger a los clientes. Entonces, para proteger a los clientes hay que hacer muchísimas cosas, muchísimas. Y por otro lado, en México, también el regulador te pide cosas. ¿Cuál es la diferencia entre los reguladores de diferentes países? Es la exigencia con cada regulador, el cómo realmente va con las organizaciones y les pida que cumpla con su regulación. Y yo te puedo decir que por lo menos en la regulación que tenemos aquí en Chile ha ido robusteciendo y protegiendo más a nuestros clientes. Y obviamente con eso, al final, a nosotros nos exige tener mucho mayor presencia. Y dentro de esa presencia tú puedes ver regulaciones de México y de Chile, cómo las puedes comparar y la exigencia que tiene una con otra. Por lo menos nosotros, por ejemplo, en términos del regulador, exige que por lo menos alguien del board esté metido en temas de ciberseguridad. Te exige que por lo menos
2 veces al año tengas un reporte con el board. Y ahí es en donde realmente hace diferente el tema de cómo vas a abordar la ciberseguridad en las organizaciones. El ente regulador también lo tenemos que ver como un apoyo para que sea un habilitador en los temas de inversión. Y esos temas de inversión se traducen en personas, se traducen en tecnología, se traducen en la implementación de procesos y también se traduce en la integración con tus proveedores críticos. Entonces, el regulador hoy en día empieza a crear todo un ecosistema en donde te exige que te tengas que proteger. Y exige también a la alta dirección y al board que sean entes comprometidos para que realmente tú puedas cumplir con esas expectativas, porque si no, no vas a poder cumplir. Eso, chicos. Perfecto. Gracias, Salvador. No sé, Julio, desde Sí, el yo sector energético. Creo que Salvador ahí hizo me parece una reflexión y un análisis bastante profundo digamos, por el lado digamos, de la retención del talento humano en las organizaciones y yo creo que eso es un aspecto clave porque la ciberseguridad no puede estar en manos de unos pocos nada más, o sea, en verdad la ciberseguridad está en manos de toda la organización y creo que todos debemos estar, digamos, preparados. Claro, obviamente cada uno desde su puesto de trabajo. Yo quizás ahí complementar algunos obstáculos que he podido percibir, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la capacidad presupuestal y de inversión que generalmente se tiene, digamos, destinado para todos los proyectos e iniciativas en ciberseguridad. Yo creo que todavía en el sector, y no sé si, me parece que también en otros sectores, cuesta un poco, digamos, digamos a la alta dirección, un poco digamos, como que destinar, digamos, todos esos recursos necesarios para poderle hacer frente pues, a todos estos riesgos que en verdad están ahí y necesitan pues, claramente un plan de tratamiento y ese plan de tratamiento para llevarlo a cabo pues, está sobre la base de recursos humanos, tecnológicos, financieros. Entonces yo creo que el tema presupuestal y la capacidad de inversión de cada organización destinada a ciberseguridad es algo que creo que las organizaciones tenemos que autorreplantearnos si en verdad estamos dándole la prioridad y la importancia que debe tener la ciberseguridad en nuestras organizaciones. Entonces yo creo que es algo ahí a analizar y cada uno pues reflexionará desde su industria, desde su organización. El otro obstáculo que quizás, complementando también un poco, es con respecto a que yo, de mi opinión, me parece que a nivel país y a nivel de Latinoamérica existe un limitado o nulo o limitado, digamos, ecosistema de ciberseguridad que no nos permite, digamos, tomar medidas concertadas y medidas que sean escalables y que sean medidas de colaboración nacional, regional, internacional para hacerle frente al cibercrimen, ¿no? Entonces, y eso, y ahí de repente estoy tocando un poco el accionar, la responsabilidad que tienen los gobiernos de elaborar su estrategia y una política nacional orientada a la ciberseguridad, pero también a la ciberdefensa y también a la ciberseguridad. Y tratar de liderar y articular todos los entes de gobierno, tanto públicos como los privados, porque finalmente no somos islas, finalmente lo que me pase a mi industria, o sea, si a mí me pasa en el sector de energía, me afecta un ciberataque y afecta el suministro en la red eléctrica del país, pues va a ser un efecto en cascada y va a afectar a otros sectores de la industria.
Entonces los ciberataques nos ubican digamos, en una posición de que lo que le pase al vecino te va a afectar a ti. Entonces yo creo que eso nos tiene que hacer un llamado de reflexión y de conciencia, que debemos empezar a construir, a fortalecer ese ecosistema de ciberseguridad, que a la fecha es nulo, no se percibe en verdad, o por lo menos no tiene, digamos, los resultados que uno espera, ¿no? Eso es lo que quería reflexionar ahí. En relación a los obstáculos, yo principalmente lo que noto, siguiendo en línea con lo que estamos hablando de la retención de los talentos, es que en esta época de aceleración tanto de tecnologías y de adaptación de nuevas tecnologías, ya sea, por ejemplo, en la nube, como que todas las empresas empezaron a correr atrás de, ok, lo que no hicimos hace 2 años, hagámoslo en una semana. El problema es que si tienes el recurso capacitado para hacerlo, estás muy bien parado. Si no lo tienes, lo vas a buscar a otro lado. Pero estamos todos yendo a buscar esos talentos a otro lado. Entonces, es como decía Salvador antes, nos estamos peleando por los recursos escasos que existen en la región. Y peor aún, si no tienes el recurso capacitado y estás implementando soluciones que serán para largo plazo, son soluciones que quizás no están maduras en la empresa en la que estás, la implementación no será de la mejor, pero la presión del negocio existe a salir así como sea, los presupuestos se achican a causa de las crisis de los países, y por otro lado hay empresas que hasta tienen, además de problemas de retención, tienen freeze de contrataciones, así que es como uno se encuentra en el medio de decir, bueno, ¿qué hago? O sea, implemento la nube con los recursos que tengo, pero no me alcanza, pero hay freeze de contratación. Es como que estamos ahí en una dicotomía bastante interesante, ¿no? Pero sí, es un problema que para mí el obstáculo de los recursos humanos existe y va a existir por un tiempo considerable. Sí, muchas gracias. Creo que ahí, como resumen, efectivamente es relevante el desarrollo del capital humano, de los apoyos que tienen que generarse en los equipos de trabajo también específicos que estén abordando los grandes temas de ciberseguridad, en el contexto también de incorporarlo en la gestión del riesgo. O sea, y como dice Mauro, de cierta manera los recursos son limitados, por lo tanto en algún momento hay que generar priorización, y quizás también ahí es importante considerar la gestión del recurso humano y la atracción de talentos en el contexto también de poder prepararnos para lo que se viene, o mantener también las estructuras, si ya se han fortalecido de cierta manera, poder mirar hacia adelante y decir efectivamente cómo yo retengo el talento que desarrollé y cómo también me preparo para lo que pueda venir de cara al 2021. Así que ahí, yo creo, lo veo también como lo plantean ustedes como un gran desafío, no solamente porque pasa por talento humano, sino también por formación, el cómo nos preparamos para desarrollar esas capacidades que también se van requiriendo en función de cómo también se van generando los desarrollos tecnológicos y van apareciendo nuevos ataques y nuevas formas, obviamente, de vulnerabilidad. Así que ahí es un gran desafío. No nos queda mucho tiempo, así que tenemos que ir a la sección de preguntas. Hay 2 preguntas que vamos a hacer en este momento. Tenemos 2 preguntas. Vamos a revisar. Acá hay una pregunta realizada por Francisco Henao de Colombia, de la empresa Besexpert. Francisco pregunta específicamente con respecto a los medios de pago y la evolución de los mismos. Está dando algunos ejemplos como e-commerce, QR, contactless, mobile, etcétera. ¿Qué cosas se deben hacer para proteger a los clientes y las empresas? Esa es una consulta que se realiza, que de cierta manera quizás la abordamos de manera general, pero pensando quizás efectivamente en estos servicios específicos que plantea Francisco. Sí, ahí puedo... Adelante, Mau. Adelante. Pienso que el tema de medios de pago también ha sido bastante revolucionado. Por lo menos aquí en Argentina tenemos
una empresa que es clave en medios de pagos, todo lo que es código QR, ¿no? y contactless, que es Mercado Pago, que básicamente copa al mercado en su totalidad. Y hay ya iniciativas, ya son públicas, que están intentando hacerle frente a esto, o sea, una competencia a estos medios de pago. Pero sí, hay un avance muy, muy grande en estos medios y a su vez no sé si realmente existe el conocimiento necesario como para securizar desde la base a estos tipos de pagos. Digo, hoy todo lo nuevo siempre es bueno hasta que alguien se pone a investigar un poco más de cómo está hecho, ¿no? Pienso que la forma de protegerse uno como usuario es teniendo en cuenta, digo, atarse a no innovar mucho en lo que son medios de pagos no oficiales o de fintech. Quizás irse más para el lado de los bancos con más respaldo. Y del lado de las empresas, pienso que tener en cuenta la seguridad desde el inicio en todas estas soluciones es importantísimo para todas las herramientas, a esta en particular también le aplica, es involucrarse desde la etapa temprana en un desarrollo de este estilo. Digo, hoy el mundo APIs es hiper peligroso, todos estos medios de pago trabajan de la misma manera con APIs, y si uno no está involucrado desde el inicio en securizar esa parte de código, como que el riesgo se lo deja a la buena suerte, digamos. Salvador, ahí te doy Sí, la palabra. Salvador, No, no te ¿tú preocupes. ibas a agregar algo? Sí, mira, yo lo voy a resumir rapidísimo porque lo comenté cuando yo hablaba de la cadena de suministro. Entonces, al final los medios de pago es una cadena de suministro. Uno, entonces, en eso tú tienes que, y lo comentó ahorita Mauro, la seguridad desde el diseño. Entonces, de cómo hoy en día cualquier medio de pago pueda ser habilitado, la seguridad tiene que estar desde el diseño. Y para ello tienes que ver toda la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque al final tú tienes relación con otros proveedores para que se pueda realmente concretar una transacción. Y por eso es de que tú tienes que ver la cadena de suministro desde cómo lo creo hasta quién es el último que va a estar dentro de la cadena de pago. Y tienes que ver el end-to-end. Y el otro punto importante y que comentaba Julio es la colaboración. Aquí tú tienes que tener una estrecha colaboración con todos los entes que conviven en ese medio de pago precisamente para proteger a nuestros clientes y sobre todo también estar muy bien comunicados por cualquier tipo de incidente que pueda pasar. ¿Por qué? Porque un incidente que le afecta a uno es una puerta de entrada para ti también. Entonces, con que tú veas la cadena de suministro en términos de ciberseguridad y veas la colaboración, es como realmente tú puedes tener nuevos medios de pago más proteger los actuales. Eso es lo que yo complementaría. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta que también la tocamos de alguna manera cuando hablábamos del teletrabajo y cómo protegíamos desde adentro nuestras organizaciones. Esta pregunta la hace Juan Luján. Buenos días, una pregunta respecto a la realidad actual. Hay compañías que han habilitado WhatsApp gratuito y corporativo como medio de comunicación. Entonces, la pregunta es cómo aseguramos la protección y la prevención de fuga de información a través de este medio, si es que lo estamos utilizando de manera corporativa. Mira, yo creo que ahí parte de lo que yo hablaba de las campañas de concientización. Muchos de esos, con esa campaña de concientización, tú le tienes que hacer saber a tus usuarios que utilizan cualquier tipo de red social qué tipo de información van a utilizar. Normalmente lo que se hace en ciertas organizaciones es si tú quieres tener una comunicación con tus clientes a través de una herramienta empresarial, bueno, cambies, por ejemplo, el uso de un WhatsApp tradicional a un WhatsApp empresarial. Esa es una. O tengas o implementes una herramienta de mensajería interna, pero que también tenga una expansión hacia tus clientes para que puedas tener ese tipo de conversación y acercamiento con ellos.
obviamente, todo eso tiene que estar asegurado y al final, como todos han mencionado, bueno, eso también hay que tener bien visualizado cuáles son los ciberriesgos por temas de fuga de información que pueda pasar en esos medios. Perfecto. Gracias, Salvador. Bueno, no tenemos más tiempo para poder seguir abordando otros temas tan interesantes, pero de todas maneras quiero agradecer a Mauro, a Salvador y a Julio por las interesantes, en realidad, conversaciones que fuimos desarrollando durante esta mañana. Así que muchas gracias también a quienes estuvieron participando de este panel, a todos quienes han estado conectados. Muchas gracias David también por la invitación, así que espero que les haya servido mucho esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a Innovation Muchas Latam, gracias. a David, a Karim, a Julio y a Mauro por esta charla tan interesante que nos podía tomar horas, pero bueno, el tiempo se nos acabó. Así es para Qué largo pena. este tema. Muchas Buenísimo. gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, Abrazo. Karen. Gracias. Karen, Mauro, Salvador, Julio, muchas gracias por acompañarnos y por dar un buen preámbulo sobre esta muy buena semana que nos espera con muchos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos hasta la próxima, ¿verdad? La próxima definitivamente espero que nos acompañen nuevamente. Claro que sí, será un gusto. Claro que Buen sí. inicio de semana a todos. Perfecto, Gracias. perfecto. Ya se pueden desconectar.